Hola, soy Fede, soy estudiante de abogacía de primer año y hoy voy a tratar de explicarte de forma breve el fallo Marbury versus Madison, el cual es un fallo histórico, no solo porque es un fallo importante para los Estados Unidos, sino porque también es un fallo importantísimo para el constitucionalismo moderno en general y a nivel mundial, dado que va a ser la primera declaración de inconstitucionalidad en el mundo y que por ende consagra como un valor importantísimo de los valores que sostienen a los estados constitucionales, pero además será también una especie de puntapié para generar una redimensión de la imagen que tenía el Poder Judicial en aquel entonces y también del rol que tenía el Poder Judicial en aquel entonces en el esquema de los tres poderes del Estado republicano. Dado que hasta ese entonces en el esquema de los tres poderes el Poder Judicial era relegado a un poder débil, un poder frágil, un poder que no podía equiparar su poder al poder de los poderes políticos, justamente, que iban a ser o que son los poderes ejecutivos y los poderes legislativos. Sin embargo, a partir de este fallo se entiende que de ahora en más va a ser responsabilidad de los poderes judiciales la interpretación de los textos constitucionales, lo cual les va a dar un rol fundamental en el funcionamiento de los estados constitucionales, porque piensen que de ahí en más, los textos constitucionales, el fundamento último de validez de los ordenamientos jurídicos va a ser interpretado por los poderes judiciales, o al menos los poderes judiciales van a tener la última palabra en la interpretación de estos textos. Por ende, es un fallo vital para un montón de materias y que va a ser central del constitucionalismo moderno en general. Ahora bien, para poder entender los fundamentos de este fallo, hay que entender primero el contexto que da lugar al conflicto que va a dar lugar al fallo. Primero hay que entender que, como dije anteriormente, este fallo es del año 1802. En el año 1801 en los Estados Unidos se dan elecciones presidenciales. En estas elecciones presidenciales se presenta, por un lado, Adams, el entonces presidente, a una reelección. Y por el otro se presenta Jefferson. Jefferson es quien va a derrotar a Adams en estas elecciones. Sin embargo, Adams, días antes de la toma de posesión de Jefferson, lo que realiza es el nombramiento mediante decreto del Poder Ejecutivo de 42 jueces de paz que iban a ejercer su función durante 5 años. Ahora bien, estos nombramientos tenían que primero ser ratificados por el Senado y luego debían ser entregados a sus respectivos titulares, es decir, los 42 jueces, por el secretario de Estado. Ahora bien, el Senado, a propósito no, quizás se toma su tiempo para ratificar los nombramientos y ratifica los nombramientos un día antes de la toma de posesión de Jefferson. Por lo cual el secretario de Estado, en aquel entonces John Marshall, tiene 24 horas para entregar 42 nombramientos, lo cual en 1801 no fue una tarea sencilla y Marshall no pudo concretar la tarea. Pero Marshall entendía que esto iba a ser una responsabilidad de James Madison. James Madison, ¿quién era? Era el secretario de Estado entrante de la administración Jefferson. Ahora, cuando la administración Jefferson asume y James Madison asume como secretario de Estado, este se niega a entregar los nombramientos restantes. ¿Por qué? Y porque eran nombramientos dados por el partido que ahora constituía la oposición y por supuesto que a las vistas de el partido al cual pertenecía James Madison no iba a ser muy bien visto que Madison otorgue a jueces cargos que habían sido designados por el partido opositor. Ahora bien, es aquí donde surge el conflicto, es ahí donde va a surgir un juez que se llama el juez Marbury, el cual, si bien ya era juez, iba a recibir un nombramiento por parte del poder ejecutivo que encabezaba Adams en su momento, pero cuyo nombramiento, si bien fue ratificado por el Senado, no fue entregado por el secretario de Estado a quien le correspondía, que era el secretario de Estado Madison. Ahora bien, ante esto, Marbury en 1802 presenta a la Corte Suprema de Justicia Nacional de los Estados Unidos un mandamus, mediante el cual exige al Estado que se le entregue su otorgamiento porque su otorgamiento era válido. Su otorgamiento no estaba viciado en procedimiento. Su otorgamiento había sido realizado por decreto del Poder Ejecutivo, ratificado por el Senado, solo restaba ser entregado. Ahora bien, cuando este caso es tomado por el Tribunal de la Corte Suprema, en particular por el presidente, la mayoría de la prensa decía que este era un juicio ganado por Marbury de seguro. ¿Por qué?
Porque John Marshall, el anterior secretario de Estado de Adams, era ahora el presidente de la Corte Suprema y por ende era más que lógico que Marbury iba a ganar si Marbury era el juez que había sido designado por el partido al cual pertenecía John Marshall. Ahora bien, cuando Marshall resuelve el caso, plantea que si bien el derecho de Marbury es válido y merece una tutela por parte del Estado, no es jurisdicción de la Corte este mandamus. No es competencia de la Corte resolver este mandamus. ¿Por qué? Y acá es donde entra quizás el detalle técnico o histórico. Dado que Marshall va a decir que si bien hay una ley de 1789, la Judiciary Act, que es más o menos como un reglamento de funcionamiento del Poder Judicial, que establece que el Poder Judicial, en concreto la Corte Suprema, puede conocer este tipo de mandamus, esta ley de 1789, sancionada por el Senado, contradice la Constitución Nacional, que establece que la Corte Suprema solo en algunas circunstancias puede conocer mandamus y siempre tendrá competencia en instancias de apelación y no en instancias iniciales, como lo es el caso Marbury. Por lo cual desconoce y establece la aplicabilidad de la ley de 1789, la Judiciary Act, dado que es inconstitucional. Y así constituye la primera declaración de inconstitucionalidad en el mundo, dejando por sentado la importancia del Poder Judicial en la aplicación de la supremacía constitucional. Por eso es que es un fallo vital para un montón de materias y va a ser importantísimo tenerlo bastante claro y bastante rápido al momento de explicarlo en todas este tipo de materias.